preciosa mañana, que sabemos que Él es fiel, que Él es bueno y que es misericordioso. Un saludo muy especial para las madres en este día. Dios las bendiga, Dios las guarde para los que están aquí en esta mañana, para los que nos ven a través de este medio. Bendiciones, que sea Dios quien los bendiga y que tengan muchos regalos hoy. Que no solamente sea la olla express o la plancha o la máquina de coser, porque hayan muchos otros detalles. Es una bendición muy grande. Hoy vamos a hablar acerca de una madre de fe, aprovechando este tiempo o este día maravilloso para poder podríamos hablar de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa aquí en la Yarapa. Pero vamos a hablar de una mujer de fe que la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 2, de versículo 1 hasta 10, llamada Jocabed. Éxodo capítulo 2. Y sabemos que Jocabed dio a luz un hijo, un gran dirigente que fue puesto en las manos de Dios en los momentos más difíciles, en las crisis más duras, cuando el pueblo del Señor estaba siendo perseguido prácticamente, en un tiempo muy, muy difícil. ¿Por qué decimos que en un tiempo muy difícil? Ya todos hemos conocido la historia en el libro de Éxodo, donde nos narra la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. La crisis por haberse olvidado de Dios, por haberse apartado. Cuando hay necesidad en la gente busca a Dios. Pero cuando todo está muy bien, aparentemente, la gente tiende ¿a qué? A olvidarse de Dios, a olvidarse de Dios. Y esto le pasó al pueblo. Cuando estaba en una necesidad, que hubo hambre, ellos fueron a Egipto para buscar comida. Allí estaba José como gobernante. Cuando llega su padre, sus hermanos y una familia muy grande, ya más o menos como su familia, con 70 personas que entran a Egipto, los colocan en un buen lugar, en tierra de Gosén, y allí ellos empiezan a ser bendecidos y a ser prosperados. Cuando empiezan a ser bendecidos y a ser prosperados, ¿qué hicieron ellos? Se olvidaron de Dios, se apartaron de Dios, se les olvidó para qué habían sido escogidos ellos. Vienen los momentos difíciles y viene un hombre, Faraón, que no conocía de Dios, no conocía de José, no conocía al pueblo, y entonces lo que empieza es a oprimirlos, dice, a esclavizarlos y a exigirles. En el capítulo 1 ustedes verán todo lo que les estoy contando. No lo miren ahorita y si no, no me ponen cuidado. No, mentira, ustedes lo van a ver. Es querer abrir el apetito para que sepan de qué se trata. El pueblo empezó a multiplicarse y Faraón empezó a sentir temor y dijo: son más fuertes y son más numerosos y no queremos que cuando vengan nuestros enemigos de pronto ellos se unan a nuestros enemigos,
peleen con nosotros, nos ganen y fuera de eso se vaya a poder. Y nosotros los necesitamos aquí, en Egipto. ¿Para qué? Para que hagan ladrillo, para que hagan barro, para que cuezan ladrillos y edifiquen. No los podemos hacer, pero se están multiplicando. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Llamó a las parteras y les dijo: cuando vayan a atender los partos de las israelitas, lo primero que tienen que mirar es el sexo. Si es una mujercita, le van a preservar la vida, pero si es un varón, le tuercen el cuello, los van a matar. Y dice la Biblia que las parteras sintieron temor de Dios y no hicieron lo que Faraón les dijo, sino que ellas preservaban la vida. Y dice la Biblia en el capítulo 1 que Dios bendecía a las parteras por causa de la obediencia aquí, no a Faraón sino a Dios. Llama nuevamente Faraón a las parteras y dicen: ¿ustedes por qué están preservando la vida de los varones? Y ellas dijeron: no somos nosotras. Lo que pasa es que esas mujeres son guapas, esas son fuertes, son capaces. Cuando nosotros llegamos ahí, ellas ya han dado a luz y no se van a dejar quitar un chino. ¿Qué mamá se va a dejar quitar un chino después de que lo vea ahí, no es cierto? Y entonces ellas son muy fuertes, ellas son muy valientes y dan a luz. Cuando nosotros llegamos ya todo está listo. Así era mi mamá, fuerte, parecía una israelita. En que cuando yo nací, ella fue la que atendió su parto, la que hizo, la que cuando llegó mi abuela, que era la que iba a atender el parto, mi mamá ya me tenía en la cuna. Las mujeres antiguas eran así, fuertes, valientes. Claro que las de ahora también. No es menor ejemplo. Y entonces las llama y dice: ¿por qué están preservando la vida? Y yo: no, ellas dan la luz. Y cuando nosotros llegamos, entonces ya está. Y dice que se seguían multiplicando y Faraón seguía teniendo miedo. Entonces dio una orden. Y dice la Biblia que entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarle la vida. Cuando viene esta orden, lanzaron los niños que empezaron a nacer al río Nilo. El río Nilo estaba plagado de cocodrilos. Al poco tiempo se veían flotar cuerpecitos mutilados por los cocodrilos. El pueblo clama a Dios, se humilla y empieza a sentir ahora el dolor, la angustia. Y aquí, en el capítulo 2, nos habla de un varón de la familia de Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Jocabed, en un tiempo tan difícil, tan de angustia, tan de dolor, tan de aflicción, se convierte en una mujer valerosa. Dio a luz a un hijo. No lo entregó para que lo comieran los cocodrilos. No hizo otra cosa que llevarlo y esconderlo a sabiendas de que si lo encontraban, podían matarla a ella también, por estar desobedeciendo la orden de ¿quién? Del faraón. Una mujer valerosa, dice el versículo 2, ¿no es cierto?
que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era ¿qué? Hermoso. ¿Cómo ven las madres a sus hijos? Hermosos. No creo, hermano, que sean muy contaditas las que de pronto digan, ese chino es mío, tan feo. Aunque la verdad que todos los niños recién nacidos ahí que se parecen todos, iguales ahí, gorditos, hinchaditos, con los ojitos iguales, eso no. No se hagan la idea que el primero que va a visitarlo le dicen, ¡ay, cómo se parece al papá! Mentira, ese chico todavía no se parece a ninguno. Cuando se iban a casar, les decían, ¿se va a casar con ese viejo tan feo? Tan flaco. Y cuando nace el chino, ¡ay, qué niño tan bonito! ¿Cómo se parece al papá? Ya le dijeron cómo era. Feo, flaco. No es tan hermoso como pensaba. Pero ella sí vio a su hijo que era como hermoso, como ven todas las madres a sus hijos. Cuando nació Alex, era igual a todos los otros niños. Y ella, el niño. Nuestro hijo. Y ha corrido con la fortuna de que la mayoría lo quiere. La mayoría. De la familia y de los hermanos de la iglesia lo siguen viendo hermoso. Pero no es que no vino allá. Y cuando ellos tuvieron sus hijos, ¿cómo creen que los vieron? Hermosos. Porque mire, ese chino me parecía antes. Pero los vieron igual de hermosos. ¿Y saben por qué los vieron hermosos? Porque es que a él les parecía a mí. Eso es así. Y entonces somos hermosos porque yo me parezco a mi papá. Y así sucesivamente se van pareciendo a alguien, ¿no es cierto? Lo feo es que no se parezcan ni al papá ni a la mamá. Sobre todo que nos hagan parecer al papá. Porque la mamá siempre sabe quién es. Y el papá dice por si acaso. Menos mal que mis hijos también salieron parecidos a mí. Entonces no me echan la culpa de nada. Ni a mi esposa tampoco. Mujer valerosa, cuando nace su niño, lo ve hermoso y va y lo esconde. Ese chino normal lloraba, también sentía hambre, también sentía necesidad. Esta mujer dio a luz su hijo, lo escondió y se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Las mujeres de antes hacían eso. Daban a luz y al siguiente día estaban trabajando. Eso contaba mi mamá, y eso le pasó a ella también. Ahora no. Son 40 días y ojalá se no se bañen mejor. No sea que de pronto hay que guardar la cuarentena. Salen a pasear y hacen todo lo que... Pero por lo menos una salida. Hablo a veces de los cristianos para ir a la iglesia. No, porque hay que guardar el tiempo que ustedes saben. Esta no, se fue a trabajar. El chino posiblemente lloraba. Sentía hambre. Y el escondido dice que no lo pudo guardar por más tiempo, 3 mesecitos. Ya empieza a crecerse. Y eso que en ese tiempo los niños crecían como más despacio. ¿Se acuerdan? Hace algún tiempo ¿cuánto tiene el niño? 2 añitos. Ay, el niñito que va a tocar llevarlo en el cobertor. Ahora el chino a los 6 meses está gateando y corriendo por todos lados. Salen más fuertes los chinos ahora. Pero
al año todavía envuelto en el cobertor y en la cobija, y la pobre mamá con el chino aquí alzado y con la maleta aquí al otro lado del coche. Mi esposa se iba así a visitarme al aeropuerto. Lanzaba al chino, le cargaba el coche, le echaba la maleta. Por tal de ir a visitar. Ella sabía que yo salía de mi trabajo y que nos veníamos juntos. Que ha habido como ese compañerismo. Entonces, para andar un poquito, conocer y estar ahí. Pero ya no podía esconderlo. 3 meses. Ya no puede esconderlo. Entonces Jocabed se vuelve una madre ingeniosa. ¿Qué se inventó? Hice una canasta, una alquilla. La calafateó, la llenó de brea, la puso bien cómoda. Colocaría algunos cobijas, unos sacos, que colocaría ahí en la canastilla, metió al chinito y diría a la voluntad de Dios, ingeniosa. No lo botó para que los cocodrilos se lo comieran. La canastilla, quién sabe cómo sería, hermano. Cuida a su hijo. ¿Qué madre no cuida a esos hijos? Tiene que cuidarlos, ¿no es cierto? Y ya un niño de 3 meses, si recién que nacen se lo entregan a la madre y de una vez queda como impregnado ese cariño, ¿no es cierto? Al mesecito ya el niño como que trata de sonreír, a los 2 meses ya como que conoce a la persona, a los 3 meses me imagino que el chino era avispado. Tan avispado que había nacido para ser dirigente, que había nacido para ser escogido, ya estaba escogido desde el vientre de la madre. Dijo un predicador que el papá y la mamá le decían, ustedes deberían de servir aunque fuera para presidente. Si no supe el papá, por lo menos debería de servir para presidente. No sé por qué lo diría, pero a veces sucede, ¿no es cierto? ¿Y qué madre no se siente orgullosa de que su hijo sea alguien? No que sea alguien porque cuando nace ya es alguien, pero por lo menos que prepare para hacer algo más, no solamente para nacer, para ver pasar los días, para conseguir esposa o conseguir esposo, tener hijos, morirse y ya, ahí, como todos, ¿no es cierto? Nace, crece, se reproduce y se muere. Así es el ciclo de la vida. Pero ¿qué más está haciendo? Y aquí esta mujer sacó habilidades no sé de dónde para poder colocar en esa arquilla brea. ¿Cuánto lo pensaría? Yo creo que desde el mismo momento que nació y que lo escondió, ya estaba pensando cómo vamos a preservarle la vida a este niño, cómo vamos a guardarle, qué vamos a hacer por él. Y lo único que vamos a hacer es colocarlo en una canastilla, llevarlo al río, meterlo allí, colocarlo cerca de donde aquella mujer, la hija del faraón, la hija de Ela. Ustedes me tienen que ayudar porque yo no me olvido leer. La hija iba a bañarse, ellos sabían dónde ella llegaba a bañarse. Cerca donde podía haber un milagro. Mire, hermano, yo siempre estaba esperando un milagro. ¿Cuántos de nosotros esperamos un milagro? Claro, hermano, nosotros diario esperamos milagros. Y Dios diario hace milagros. El solo hecho de abrir nuestros ojos hoy ya es un milagro. Eso ya es un milagro. Podemos respirar, podemos ver la luz del día, podemos andar, podemos venir aquí a la iglesia. A los que nos están viendo pueden vernos a través de este medio. Pueden estar ahí también participando, pueden tener la invitación ahora, ir a almorzar, eso ya es un milagro. Pero esta mujer, no solamente eso, sino que ella se inventó, vamos a hacer algo, metamos a este chino acá. Entonces una mujer ingeniosa, una madre ingeniosa, pero también se convierte en una madre prevenida.
Porque, dejemos que se vaya allá él, ¿no es cierto? No, cuando colocó la canastilla en el agua, ¿qué hizo? Dice que puso a una hermana de ella, una hermana de Moisés, Miriam, para que ella vigilara a ver qué iba a pasar con esa canastilla. Eso está en el versículo 4, ¿o no? Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, cuidadosa. Por eso es que a veces cuando nuestros hijos estaban más pequeños, tocaba mandarlos con algo. Del que cuidaba era el más grandecito, vaya Marisonita, pero va con algo. Y después ya estaba Melita, entonces vaya Marisonita, acompañe nada, claro. Y ya después se cuidaron solos. ¿Se cuidaron o se descuidaron? Se cuidaron solos. Ingeniosa, vaya, mire, ¿qué va a suceder con esa canastilla? ¿Qué va a suceder en aquel lugar? Y en el versículo 5 dice, y la hija de Faraón, ¿qué hizo? Descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Oiga, ¿no sacudieron la canastilla así en el río? Hubiera sido terrible, ¿cierto? Lo mismo hubiera sentido el niño de recién nacido o el que ya tenía 3 meses. Igual se iría a morir. Pero viendo cómo un niño ya de 3 meses lo tiran al río, debe ser más doloroso todavía, ¿no es cierto? El niño debe sentir algo más. ¿Quién sabe? Ahora no quiere decir que si tiene un mesecito no va a sentir, porque entonces no sentiría, dicen los que saben, que los madres que van a abortar, que el médico sanguinario me coloca unas tenazas y aprieta para empezar a sacar los pedazos de niño. No se sabe lo que está sintiendo el niño, pero me imagino que está sintiendo dolor. Pero como no se escucha llorar, entonces dice que no duele. Y ahora está luchando para aprobar, ¿no es cierto?, lo del aborto, lo de las, ¿cuántas semanas? 24, o sea, 6 meses. Un niño de 6 meses ya está formado. ¿Ah? Y hay madres tan criminales como los mismos médicos que se prestan para eso, que son capaces de desmembrar a su propio hijo y sacarlo por pedazos sin darse cuenta lo que esta criatura está sintiendo. Y hay madres que son capaces de exponer su propia vida como Jocabed para guardar a sus hijos. Y esas madres son las que les decimos feliz día de la madre. No las madres criminales que son capaces de asesinar a su hijo en su propio vientre. Hay un poema que dice, llamarnos papá y mamá, algo irónico me suena, porque en realidad no son ni mis amigos siquiera. Hubieran podido ser mis padres en esta tierra, pero que quisieron privarme de la existencia, de abrazarnos, de besarnos y de acariciarnos con mis manitas tiernas. Después les cuento todo el poema. Porque si no ustedes dicen, ¿van a quedar ahí? No. Dice la Biblia que cuando la abrió vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos, tuvo compasión. Es que el llanto de un niño
hace sentir compasión o no. Así sea a un extraño, hermano. Y a veces cuando son los de uno, a veces hasta lo castiga. Pero cuando uno ve que están castigando a otro por allá afuera, ¿qué siente uno? ¿Cierto? Con los de uno a veces como que no siente nada. Pero vea que otro le pega. Yo he visto aquí padres que pasan, niños que se caen, les dicen, pues párese a ver, o le doy. Eso no dio, como que al mismo se apodera la ira santa. Los maltratan, les hacen, pero esta mujer, que era egipcia, cuando vio que el niño lloraba, dice que sintió ¿qué? Compasión de este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A la madre del niño. En la historia es a la única mamá que le han pagado por cuidar a su propio hijo. A cuidar a su propio hijo. Los llevó. Se lo entregaron a ella para que lo cuidara, posiblemente con un permiso, porque la hija de Faraón ahora lo ha adoptado como su hijo, pero no puede llevarlo a palacio. Ahora toca llevarlo para que alguien lo cuide. ¿Y quién mejor para cuidarlo que la propia mamá? ¿Quién mejor para cuidarlo? Y dice, para que cría a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Y entonces la doncella llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Quién, hermano? Yo no lo sé. ¿Cómo sería la felicidad de esta mujer ahora? ¿No es cierto? Pero ahora tiene otra tarea que cumplir. Y se convierte en una madre esmerada. Se esmeró en enseñarle al niño no tanto el trabajo del campo, no tanto como asistir al colegio, no, pero sí la ley de Dios, hermano. Tanto que este niño creció creyendo en todo lo que su madre le explicó. Era una hebrea, le enseñó a amar a Dios, le enseñó a servirle a Dios, le enseñó a honrar a Dios, le enseñó que Dios era en todo y en todo. A la edad de 7 años lo llevó nuevamente a Egipto. Allí creció el niño, siendo príncipe. Estamos hablando de Moisés, ¿no? Siendo príncipe, vivió en el palacio. Era el que iba a ser sucesor de Faraón. Y la Biblia habla que esos principios que su madre le enseñó allí en la casa, nunca se le olvidaron al niño. Esas madres, como hoy, que tienen a sus hijos y no solamente les muestran amor porque les dan una colombina, que no solamente les muestran amor porque los dejan hacer pataletas, porque los llevan al supermercado y tienen que pasar la vergüenza porque el niño se revuelca allí porque no le dan el dulce que quiere, porque el niño rompe lo que sea y dice: ¿qué niño tan lindo? No, sino esas madres que se esfuerzan porque sus hijos sean mejores, porque sus hijos no les hagan pasar vergüenza, porque sus hijos las respeten y las valoren, porque hoy en día los hijos no están valorando a los padres. Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra, dice es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien.
No está diciendo si su papá es bueno, si su mamá es buena gente, no nos está diciendo eso. Se sabe que es su papá y que es su mamá. Y entonces él llega a Egipto y allí dice que vio a un egipcio que estaba peleando con un israelita, el cual mató al egipcio. Ese niño que tenía principios. Pero luego sale nuevamente y ve dos israelitas peleando y le dijo, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Para qué se van a poner a pelear? Y uno de ellos le dijo, nos va a matar como hizo con el egipcio, uno de su propia familia. Y Moisés tuvo que huir. 40 años duró huyendo en el desierto, en Madián, cuidando ovejas, pero nunca se le olvidó lo que su madre le había enseñado. Los principios, el temor a Dios, el valor que debe tener como hijo. Entonces esta madre se convierte en una madre ejemplar, y al ser una madre ejemplar aparece en el libro de los Hebreos en los héroes de la fe. Una mujer de fe. ¿Dónde están las madres? Mujeres de fe en esta mañana. Yo no creo. De los que podemos cuidar a nuestros hijos, de los que valoramos nuestros hijos, pero les enseñamos principios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor. No les enseñemos mañas a nuestros hijos, enseñémosles de la palabra de Dios, que Dios hace lo demás. Y me imagino la felicidad de esta madre llegar a ver a su hijo un dirigente. Él sí servía para presidente, por lo menos, ¿no es cierto? Él sí servía para dirigir una nación. ¿Cuántos de nosotros, como madres o como padres, nos preocupamos tanto por nuestros hijos? Que ya ellos ya crecieron, que se defiendan como puedan. Se van a defender como puedan si han tenido principios desde nuestros hogares. Y si no, culpables seremos nosotros. Culpables seremos nosotros. Que el Señor nos ayude y nos dé valor para ser como esta mujer llamada Jocabed. Vamos ahora.